Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube PSpice Tips. Hoy voy a mostrar cómo se puede utilizar la opción Optimizer de PSpice Advanced Analysis para aumentar la precisión de un componente electrónico. Voy a considerar en este momento el ejemplo más sencillito, más básico, que sería un diodo. Imaginaros que habéis obtenido el diodo, el modelo de PSpice en un fabricante, o bien lo habéis generado vosotros mismos utilizando Model Editor y la información del datasheet, ¿vale? De la hoja de datos. Supone que simulamos, estos son los parámetros que define mi diodo, simulamos, y esto esta es la gráfica, la corriente directa que pasa por el diodo en función de la tensión. Si comparamos esta curva con la del datasheet, no se corresponde al 100%. Es decir, la del datasheet es un poquito más baja por aquí y luego se acaba encontrando con esta. ¿Qué ha podido pasar? Bien, que o bien el componente ofrecido por el fabricante no es lo suficientemente preciso, o bien que Model Editor, generado por nosotros mismos, tampoco es siempre 100% preciso. ¿Cómo podemos aumentar entonces la precisión? Bien, como podéis ver, vamos a analizar en este caso la corriente directa que pasa por el diodo en función de la tensión. Y lo que vamos a hacer es, vamos a abrir Optimizer, y lo que vamos a hacer es pedirle al software que automáticamente me calcule los valores de los parámetros, ¿vale? Es decir, estos parámetros, si damos aquí, vemos que obtenemos los parámetros que definen el comportamiento de mi diodo. Y entonces lo que queremos es pedirle a Optimizer que automáticamente me calcule los valores de estos parámetros para que se cumpla o para alcanzar la curva deseada. ¿Cómo puedo introducir eso? Bien, tengo dos opciones. O puedo utilizar bien Measurements, o bien puedo utilizar esta Curve Fit opción, que lo que hago es le digo, mira, introduzco este archivo de texto donde tengo una tabla de tensión y de corriente. La trace que quiero evaluar es la corriente directa que pasa por el diodo, y esta es la waveform, ¿vale? La curva que tengo dentro de mi texto, de mi archivo de texto. Le damos una tolerancia máxima de 5%, ¿vale? Os voy a mostrar un momentito cómo es ese archivo de texto. Ese archivo de texto no es más que una tabla con tensiones y corrientes. Y esta es la información que lee Optimizer y obliga o recalcula estos valores para alcanzar la corriente de salida deseada, ¿vale? Si le damos a este botón, como veis aparece una gráfica. Si no le damos, ¿vale?, lo que va a pasar es que el Optimizer va a empezar a calcular por detrás los resultados, y no vamos a ver cómo evoluciona la gráfica respecto a la simulación o a los resultados que teníamos inicialmente. Si le damos, que lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo va variando, cómo Optimizer va cambiando los valores de estos parámetros hasta alcanzar, si es posible, la precisión deseada, ¿vale? Para eso no olvidéis aquí tener Modified LSQ, le damos a Play y automáticamente podemos ver que en verde tenemos el valor original de nuestra corriente, y en rojo son las diferentes iteraciones que Optimizer hace, ¿vale?, recalculando los parámetros que en este caso define el diodo para alcanzar, en la medida de lo posible, con una tolerancia máxima de 5%, la curva, en este caso de corriente deseada. Importante es que en este caso podríamos considerar a la vez más funciones, por ejemplo, más curvas. Por ejemplo, para un diodo podemos considerar esta, podemos considerar la capacitancia, podemos considerar la de la corriente
reverse. Podemos tener en cuenta también la corriente directa para 150 grados, por ejemplo. Y conjuntamente el Optimizer recalcula estos parámetros. Esto ya podéis usarlo no solamente para diodos, podéis usarlo para MOSFETs, para transistores, para operaciones, para amplificadores, etc. Como podéis ver, ha hecho diferentes iteraciones, un total de 13 iteraciones, hasta que ha encontrado, con un porcentaje de error del 0%, los valores de los parámetros que deberíamos utilizar para obtener, como podemos ver aquí como solución final, ¿vale? La misma curva que obtenemos o que le hemos dado como información, ¿vale? Por lo tanto, el siguiente paso, una vez que hayamos calculado eso, sería coger estos valores de los parámetros, irnos a nuestro diodo e introducirlos. Y con eso tenemos definido nuestro diodo con la precisión deseada. Por lo tanto, una de las opciones para las que se puede utilizar Optimizer es para aumentar la precisión de un componente electrónico. Espero que les sirva de ayuda. Cualquier pregunta, simplemente escribirla. No olvidéis suscribiros al canal y estamos en contacto. Hasta luego.